Bueno, ahora sí, buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Bien, gracias. profesor. Bueno, esperemos entonces ya iniciar en forma nuestra clase del día de hoy. Espero que ayer hayan elaborado un buen trabajo. La verdad no lo he mirado. Espero dedicar este fin de semana para que ya el lunes tengamos prácticamente todo listo para el cierre del segundo corte, que es creo que el 10 o el 11 de agosto. Entonces, con esta otra trabajo que me tienen que entregar el día lunes, voy a Profe, mirar. Sí, sí, Ronald, dígame. Ronald, ¿me están escuchando todos? ¿Me están escuchando? Aló, profe, pero no lo escucho. ¿ya me está escuchando? Se le fue el internet. Nah, qué cosas. Ah, ¿Ya me están escuchando? ¿Me están escuchando? Ahí está conectado con los datos tuyos. Bueno, ¿ya me están escuchando? David, David, ahí lo ¿ya? escuchamos. ¿Sí me escuchan ya? Sí, señor, ahí lo estamos Sí, señor. escuchando, profe. Sí. Bueno, entonces les comentaba que el siguiente corte se cierra el día martes, entonces espero tener los trabajos del día lunes. Ahí les escribí un correo, un WhatsApp más bien, eh, pues recordándoles lo que hablamos el día de ayer y también pues la hora de entrega a las 12 del día para que tengamos nuestra nota. Entonces ahí ya podemos eh, comentar en las horas de la noche cómo está la situación de cada uno de ustedes en relación con la asignatura. ¿Listos? Bueno, hoy vamos a hablar y vamos a iniciar muy rápidamente para tener ya mucho más tiempo de poder comentar. Vamos a iniciar el, perdónenme un segundo, el tema relacionado con eh, la parte de los sistemas de información. Cuéntenme cómo les fue ayer en la investigación sobre los sistemas de información. ¿Hubo algún inconveniente? Porfa, ¿están escuchando o no? Aló, cuéntenme. ¿Sí sí me están escuchando? Sí, sí, señor. Señor. Ah, pues como no me contestan, si no me contestan, quedo en babia. ¿Cómo me le fue el día de ayer? Cuéntenme. Bien, profe. Pues yo tenía algo que comentar el día de ayer con Profe. respecto a la sociedad de la información Sí, y pues algo que no se comentó fue que como tal tiene un objetivo, el cual básicamente es mejorar la calidad de vida de una sociedad y asimismo generar un desarrollo sostenible dentro de la misma. sí, Entonces, pues a mí me pareció importante comentar eso porque, pues como hemos evidenciado más que todo en esta pandemia,
la tecnología cambió el mundo. Ya no nos quedamos paralizados, sino que buscamos esa manera como para seguir con nuestra cotidianidad, aunque pues de otra manera, pero pues ahí poquito a poquito se está cada quien adaptando al estilo de vida. Sí, pero cuando habla de sostenible, ¿es directamente relacionado con qué? Básicamente, cuando yo hablo de ese término, es porque pues me hago referencia a la tecnología. Es decir, que como comentaba una compañera el día de ayer, la idea de los sistemas, la sociedad de información es tratar de evitar el analfabetismo digital, que todos lleguemos a un punto en el cual logremos interactuar, aprender, consultar la tecnología, pues en este caso yo pienso que todo el mundo debemos estar sí o sí metidos en algo de la tecnología hoy en día. Esa tecnología de alguna manera también no está creando una situación, o sea, algo que está generando una diferencia de clase en términos generales. Tentativamente es entendible que pues, los que tengan más facilidad de conseguir el dinero pueden tener mejor tecnología que los que no. Más sin embargo, hoy en día hemos evidenciado que, digamos, lo que nosotros llamábamos la clase media y la clase baja están accediendo a celulares, a tablets, a computadores. Entonces ya no se están quedando atrás en ese tema. Hoy en día se está evidenciando mucho eso. Sí, pero para todos, para que todos de alguna manera también participen. Eso también no está generando de alguna manera esa diferencia, ampliando esa diferencia, perdónenme, entre quienes tienen la posibilidad de acceder a las máquinas digitales y quienes de alguna manera no tienen esa facilidad, no está creando esa situación. Hola, profe, buenas noches. Sí, Yari, Jari, Harry, sí, señor. Sí, profe, usted tiene razón. Digamos que si algo que nos ha enseñado la pandemia es que desafortunadamente Colombia tiene carencias en el aspecto de las TICs también, porque nuestra cobertura de Internet puntualmente no es tan amplia para zonas rurales. Entonces, si bien las ujú, personas que históricamente en nuestra sociedad siempre han sido desfavorecidas, con esto de alguna manera también quedan rezagadas, porque desafortunadamente no pueden acceder a la tecnología de la misma forma que las personas de la ciudad. E incluso en la ciudad se evidencia esto, si bien el Ministerio de Telecomunicaciones trata de poner puntos de Wi-Fi gratis para las personas que normalmente no tienen este servicio en sus viviendas, si estás en zonas de la ciudad donde digamos que la seguridad es un poco caótica, para esas personas también es muy difícil ir a esos sitios públicos para acceder al Wi-Fi porque corren riesgos. sí. Sí, eso es cierto. Y más con lo que usted me acaba de comentar sobre dentro de la ciudad, que nosotros también tenemos dentro de la propia ciudad una diferencia de clase pues bastante pronunciada, ¿cierto? O sea, independientemente de que estemos dentro de las ciudades, eso no nos va a, digamos, a dar la posibilidad de que todos tengamos el acceso al Internet o el acceso a los medios digitales. Entonces vemos claramente cómo en determinados lugares pues estamos pasando también por una situación de crisis, en el sentido de que no se tienen esos medios digitales para que los muchachos o los niños, especialmente los niños, puedan entrar a manejar los sistemas y los computadores. Muy claro en ese aspecto. Me imagino, y esto ya para dar por terminada esta participación, me imagino que todo eso que ustedes me acaban de comentar quedaron incluidos dentro de su comentario. ¿Sí es así? Hari, Hari, Aló, sí. aló, qué pena. Es que estoy respondiendo mail de la empresa al tiempo que estoy en clase, Ah, perdón. bueno, listo, listo. Pero entonces espero que todos, Sí, bueno, profe, sí, señor. bueno, listos. Entonces, Gracias, qué pena. no. Entonces les decía que vamos a iniciar con, vamos a ampliar esto acá.
Ojalá que esta noche pueda dormir más. Ojalá pueda dormir mi chinito. Eso sí me preocupa que no pueda dormir. Bueno, entonces entremos inmediatamente con unos temas que igual vamos a tocar el sistema de información, el sistema de, perdón, la sociedad y la información, la sociedad del conocimiento y la sociedad del aprender dentro de la sociedad del conocimiento. Entonces, vamos a ver también el gobierno corporativo con una frase de uno de las personas que más han influido en el desarrollo industrial, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, que es Henry Ford. Decía que las dos cosas más importantes no aparecen en el balance general de una empresa, que es su reputación y sus hombres, ¿cierto? Porque ¿en qué sentido lo plantea él? O sea, el nombre de la empresa, lo que representa la empresa, no está dentro de un balance. El goodwill y todo este tipo de cosas, y las personas como parte fundamental de la empresa tampoco están dentro del balance. Entonces, si nos quedamos con el balance, pues va a quedar prácticamente el 50 o 60% de los que realmente hacen la empresa por fuera de la propia empresa, del balance general. Esto, digamos, es una reflexión sobre la importancia que tienen las empresas, pero más que las propias empresas, los hombres, los individuos, las personas, hombres y mujeres, que de alguna manera logran el crecimiento de esas organizaciones. Cuando ayer hablamos de la información del conocimiento y del aprender, muchos de ustedes nos alcanzaron a hablar sobre las personas que intervinieron en la creación del término de la sociedad de la información. Una fue Yoneji Masuda. El japonés escribió una obra en 1968 y posteriormente fue, digamos, universalizada, si me permite el término, y se denomina de la sociedad industrial a la sociedad de la información en 1980. Y Masuda habla allí del nacimiento de la época de la información, centrada en la tecnología del ordenador, que opera en conjunción con la tecnología de las comunicaciones. Por eso, todas estas conversaciones son tan agradables, porque estamos inmersos en ellas. Entonces, todo lo que hablemos, tanto lo que ustedes me comenten, como lo que ustedes investiguen, como lo que yo les cuento, pues tiene una relación directa con nuestro entorno, con nuestra vida, con lo que somos hoy, ¿cierto? Hoy somos, querámoslo o no, partes integrales de una sociedad de la información. Estamos casi que sujetos a esa sociedad de la información, ¿cierto? Y Manuel Castell, en un modo descriptivo y crítico, dijo que los caracteres del nuevo paradigma, mire que aquí utilizamos hechos que en algún momento a través del pensamiento sistémico se atacan, ¿no? Hablábamos que había que comenzar a romper paradigmas, pero existen paradigmas que han dado resultado como consecuencia de una situación que vivimos. La modernidad, las grandes ciudades, las grandes urbes, todas manejadas a través de información y de comunicación, ¿cierto? Y eso es un paradigma, o sea, no lo podemos desconocer, tenemos que romper con él en el sentido de mirar que la sociedad de la información es basada en el Internet, es la nueva forma de organización de la sociedad, pero en esferas que de alguna manera rompen las relaciones interpersonales, las formas laborales o los modos de construir la propia identidad. Nosotros incluso en algún momento estamos sujetos a que nuestra propia identidad sea manipulada, sea transformada, sea cambiada. Alguien me dice, pero ¿cómo así? Sí, claro. Quien más nos ha hecho cambiar nuestra propia identidad son las tecnologías y la información que se recibe a través de las tecnologías.
Entonces uno dice, no, mire, yo no estoy de acuerdo con los gringos, yo los odio, los detesto, pero en nuestra vida, en nuestra propia vida, entonces deseamos tener muchas de las cosas que tienen, por nombrar en este momento, los norteamericanos, el Internet, los carros, la modernización, las grandes urbes, ¿cierto? En- ¿Cómo? Perdón, ¿qué pasa? Ah, bueno. Entonces, todo esto que nosotros hablamos del Internet, de la organización social, hablamos de la propia identidad en que nosotros de alguna manera estamos siendo influenciados por los medios de comunicación, por las propias, en este momento, por las propias redes sociales. Nuestro pensamiento y nuestro punto de vista, como no es crítico, por eso es que se hace tanta, digamos de alguna manera, tanta influencia en que cambiemos nuestro pensamiento lineal por un pensamiento crítico, porque todo lo que aceptamos a través de las redes sociales nosotros no lo criticamos, no evaluamos, no reflexionamos, no lo digerimos y no lo damos por cierto. Y eso nos está llevando a que todo lo que salga en las redes sociales nosotros simplemente lo reproducimos e incluso lo comentamos sin analizarlo, sin evaluarlo, sin filtrarlo, sin darle realmente qué tanto de verdad tiene esa información. Allí es donde está el problema. ¿Sí? Nosotros decimos, no, es que yo no me dejo manipular de nadie, es que mi identidad, yo tengo claro quién soy y cómo soy, ¿sí? Pero a través de los medios de comunicación, la publicidad subliminal, la propia música, la música nos influye de una manera tal que terminamos prácticamente adoptando esa situación de lo que nosotros escuchamos y vemos, ¿sí? Se rompió con ese momento de las baladas y de las eh, situación casi que romántica para entrar en un momento en el que de pronto un poco, con muchísima, de pronto, mmm, digamos, pensamiento crítico, se evalúa si la música de hoy en día realmente está siendo positiva, el vocabulario, el tipo de acciones que eh, esas canciones divulgan. Digamos que para muchos de nosotros, estamos hablando ya de un paradigma de unas personas que ya tienen una determinada edad, ¿cierto? Que posiblemente en algún momento tenemos que romper, aceptar lo que está sucediendo, pero que lleva en un momento a la crítica, a pensar que no es lo mejor para nuestros hijos o para las personas que se relacionan con nuestros hijos, ¿sí? Entonces uno dice, no, pues es que yo no tengo nada que ver con la música, ¿no? Pero si uno le pregunta, dice, no, pues es que yo, mire, ¿usted cómo está vestida? Ah, mire, es que yo tengo la blusa de, voy a decir cosas, ¿no? Voy a decir cosas simplemente. Tengo la blusa de, digamos, de la Mujer Maravilla o de los casos de los niños los vestimos como los Vengadores o como los, qué sé yo, los personas estas universales, los personajes que de algún momento eh, invaden las pantallas de televisión, de cine y digamos peluqueamos o motilamos a nuestros hijos parecido a los futbolistas, nos tatuamos como si fuéramos un simple mapa de dibujos, ¿cierto? O sea, eso cómo trasciende, esa es nuestra identidad, eso es lo que queremos, eso es lo que mostramos, eso es lo que queremos ser. Entonces, eh, en algún momento nuestra propia identidad se construye porque cada persona es el filósofo o la persona que crea su propia identidad. Eso, digamos, eso lo dijo Claudio Caseus, es un romano entre el 313 y el 400 antes de Cristo. Él ya hablaba de que cada uno de nosotros se construye a sí mismo. Eso es lo más importante. Hemos reflexionado muchas veces acá en los momentos que tenemos oportunidad en que cada uno de nosotros somos lo que queremos ser y que nosotros no podemos estar pensando en que si algo le pasó a alguien cercano y tuvo suerte de pronto en que su vida
Sí, cuénteme, en que su vida en algún momento eh, cambió, yo voy a tener la misma suerte, o que lo que me pase a mí es culpa o de mis padres, o de mis hermanos, o del medio. Pues sí, influye, pero quien construye su propio futuro somos nosotros. La sociedad avanza y la sociedad cambia, nuestro entorno cambia y nosotros también cambiamos. Pero nosotros debemos de tener claro que somos quienes cambiamos o quienes trazamos más bien nuestro propio futuro, nuestra propia personalidad. Por eso se habla de identidad propia y por eso se habla de que construimos nuestro propio futuro, porque somos nosotros. Yo puedo estar rodeado de máquinas, de tecnología, del famoso Internet, de las redes sociales, pero yo pienso, yo no puedo dejar de manipularme por un grupo de personas que, para bien o para mal, me están llegando con mucha facilidad y están cambiando mi forma de pensar y están haciéndome creer que yo sigo o comparto esas opiniones. Ahí es donde está lo que... Profe, en ese caso, dime, cuéntame. que en ese caso lo que usted comenta son estereotipos que le crean los medios de comunicación en general a la gente Sí, para perfecto. para que ellos se identifiquen con eso, ¿no? Y compren y Sí, consuman ciertas cosas o ciertas marcas también. claro, mire, que lo que usted acaba de decir, por ejemplo, en relación con las marcas, es como pretender, digamos, voy a colocar un ejemplo cualquiera, el de de los jabones para lavar ropa, digámoslo así. Antes era en barra, luego fue en polvo, luego ahora es líquido, y entonces para vender ese producto le dicen a las señoras amas de casa, las que todavía lavan en su casa, que mire que utilice este líquido para lavar su ropa que le va a dejar las manos tersas, limpias y suaves como si hubiera colocado alguna crema, y la señora va al supermercado y compra ese bendito jabón líquido y se da cuenta que eso no es cierto. Y todos nosotros cuando escuchamos una publicidad, una propaganda, y vamos al supermercado de alguna manera estamos influenciados y digamos que compramos sin estar convencidos, pero queremos saber y conocer si realmente es cierto lo que nos dice la publicidad, ¿sí? Entonces, en eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Sí, válido. Efectivamente, la publicidad de alguna manera nos lleva a ser consumistas, a esa famosa sociedad de consumo que es atacado de muchas maneras, porque a veces compramos cosas que no necesitamos simplemente porque nos dejamos influenciar. Eso es lo que quiero que quede claro. Dice el sociólogo Castel, ¿cierto? Que con el surgimiento de la nueva era ha tenido gran auge el sector de los servicios, que incluye actividades tan dispares y disímiles como el transporte, la comunicación, las redes de distribución comercial, el almacenamiento, las finanzas, los créditos, las asesorías, la publicidad, el software, la informática, la telemática, los medios masivos de comunicación, industrias de entretenimiento, turismo, todo, mire, todo, absolutamente todo está inmerso en la era de la información. Y ese sector de los servicios, en este momento, prácticamente, por favor, si alguien le baja ya el audio, bueno, ese sector de los servicios en las economías de los países ha entrado a ser prácticamente el 20 o 25% del Producto Interno Bruto, el famoso PIB, ¿cierto? Antes, digamos que la mayoría de los sectores que hacían parte y eran lo más importante del PIB era el sector de la minería, llamémoslo petróleo, llamémoslo carbón, llamémoslo el propio oro, en fin. Luego pasó a ser el sector financiero, a través de la banca, a través de todas estas cooperativas, de todas esas actividades que involucraban el manejo de dinero,
los préstamos, las libranzas, y todo lo que ustedes quieran. Pero en los últimos 30 años el sector de los servicios ha entrado con fuerza, porque todo, absolutamente, se mueve a través del sector de los servicios. ¿Y qué es lo que mueven los servicios? Las empresas. Decía Peter Drucker que uno de los mayores inventos que ha tenido la humanidad después de la revolución industrial ha sido la empresa. No hay nadie, no hay nada, absolutamente nada que no esté enmarcado dentro de una empresa. Ustedes en este momento están dentro recibiendo información porque una empresa les permitió que a través del pago que ustedes hacen reciban esa información. Y entonces esa empresa se constituye como una universidad que vende conocimiento y eso no lo vamos a desconocer. Si me enfermo, ¿a dónde tengo que acudir? A una empresa, llámese pública, llámese privada. Si quiero alimentarme, ¿qué tengo que hacer? Ir a una empresa, comprar mis alimentos, ¿cierto? Si voy a viajar, y todo lo que dice acá en la diapositiva es claro, y no tienen que ver la una con la otra, el transporte, las redes de distribución comercial, las finanzas, los créditos, todo, absolutamente todo está en el sector de los servicios y el sector de los servicios comprende absolutamente todas las empresas. ¿Y cómo se hace toda esta relación, esta interrelación que hablábamos ayer? A través de los sistemas, a través de los procesos, a través de los procedimientos. Estos procesos y estos procedimientos surgen en la época de 1940 con Max Weber. Max Weber, si ustedes lo recuerdan, se alcanzaron a ver en su teoría de la administración después de Taylor y Fayol. Y Maslow, que hablamos en algún momento de la pirámide de las necesidades, ¿cierto? Surge una persona como Weber, quien trata de hacer más asequible la vida del trabajador. Y como lo hablábamos ayer también, ¿no? Que hay que hacer este manual de funciones. Entonces él decía, mire, para que los empleados no tengan disculpa de que yo no sé lo que tengo que hacer, elaborémosle las funciones y colocémoslo en un documento. Ah, que es que yo no lo sé hacer, elaborémosle un manual de procedimientos, ¿cierto? Y todo eso él lo llevó a algo que se denominó la teoría de la burocracia. Buró, oficina, y kratos, poder, el poder de las oficinas. No hay ninguno de nosotros que en algún momento no haya sido tocado por ese poder de las oficinas. Ese poder de las oficinas está representado en las personas que están dentro de esas oficinas o en el poder que tienen al estar dentro de una oficina y tener una función dentro de ella. ¿Quiénes de nosotros no hemos sido en algún momento, digámoslo, que nos hayan impedido entrar a una oficina? ¿Quién está allá al frente? Un señor, un vigilante, que obviamente dentro de su función, en ese momento tiene el poder de permitirnos entrar o no entrar. Muéstrame su cédula, usted tiene cita, usted para qué piso va, usted, y de alguna manera usa su poder para que usted no entre. Y si usted logra romper ese poder, sube al piso, llega a la oficina, inmediatamente se encuentra con alguien que le dice, la secretaria, por ejemplo, o la persona que en algún momento esté haciendo de filtro entre la persona que usted busca y usted como persona, y le dice, ¿usted tiene cita? ¿Usted llamó? Espéreme, yo lo comunico. Llama al señor y allá el señor le puede decir, dígale que no estoy, pero usted no puede pasar. ¿Por qué? Porque están utilizando ese poder. Ese es el poder al que decía Weber, que lo transformamos en burocracia, en trámites, en papeleo, en casi que impedir. Mire cómo hay esa dicotomía entre lo que él propuso como organización ordenada, ¿cierto?
sinérgica y lo que lo convirtió, la propia teoría de la teoría de la burocracia, en algo que entorpece el desarrollo de las funciones. ¿Por qué finalmente? Porque de alguna manera se manipuló y se tergiversó la idea principal de Weber, que era que todos supiéramos qué hacer, cómo hacerlo. ¿Y por qué se tergiversó? Porque todo el mundo dice, no, es que eso no está dentro de mis funciones, es que eso no está en el manual de procedimientos y eso que había que hacer no estaba ahí y yo por eso no lo hice, y entonces se ha convertido más bien en un obstáculo, se ha convertido en un paradigma que si no está dentro del manual de funciones y si no está dentro del manual de procedimientos, entonces yo no lo hago porque no está ahí. Dense cuenta cómo de alguna manera también las organizaciones también tienen relación directa con las teorías y con las acciones que se realizan al interior de ellas, pero sin saber exactamente hasta dónde se ha entregado ese poder. Y alguien pensaría, bueno, y entonces quitemos a los señores vigilantes y quitemos a las niñas o a las personas que de alguna manera están impidiendo. No se puede. Es como en el caso de la propia ciudad, que muchos de nosotros no estamos de acuerdo con el orden y con la policía, y entonces nosotros siempre andamos criticando de que no, que hay que acabarlo. Bueno, entonces que se tome la decisión a partir de las 8 de la noche, ya toda la policía se guarde y que no vigile y que no haya ejército y que ya ver qué pasa a las 8:05. Imagínense ustedes en esta urbe que está ahí en Eje Monacho, ¿cierto? Sin policía, ni de tránsito, sin vigilancia, sin nadie que controle, ¿en qué puede terminar? En caos, en anarquía, en entropía, porque no hay quien controle. Entonces no podemos, así no nos guste, señalar o decir que no es necesario, porque tenemos que hacer esa reflexión. ¿Qué tan importante, por ejemplo, son los sistemas de seguridad? ¿O será que sin ellos las cosas funcionarían? Recuerde que toda la temática de este curso ha sido exactamente ese, ¿no? El orden, la comunicación, la interrelación. Esas son las palabras claves de este curso. Y entonces en algún momento alguien dice, no, pero es que exageran, tal como estamos hablando en algún momento de la pandemia, ¿no? Que a veces uno dice, no, pues que esto, no, pues ya, prácticamente ya todos estamos muertos porque no podemos salir a la calle, porque se aumentan el número de contagiados, porque si yo le toco el dedo a otra persona, porque, y estamos, y perdón una palabra muy de ustedes, paniqueados, porque entonces no salgamos, porque entonces ya nos vamos a morir. ¿Hasta dónde? Con el cuidado, con la protección, con la responsabilidad, con buscar de verdad cumplir con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, ¿cierto? Podemos, de todas maneras, que nuestra vida continúe, nuestra vida está detenida. Y entonces, ahí sí, como todo en ese momento, como todos lo decimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esperar entonces a que esto pase y volveremos a estar igual. Aparentemente yo pienso que sí, aparentemente. Si uno sale a determinada hora, a las 11, 12, nuevamente ve el caos del tráfico, ¿cierto? Ve lugares en donde están las personas en grandes cantidades. Pero ¿qué está sucediendo? Que lo que dicen los gobernadores, las personas que tienen en sus manos el manejo del poder y de controlar esta pandemia, están diciendo los culpables somos nosotros mismos por no atender las medidas que surgen para evitarlo. ¿Y cómo se da todo eso? A través de la información, véanlo. Entonces entramos en una coyuntura en la que o lo hacemos o no lo hacemos.
Eso es lo que en algún momento, digamos, pretendemos desconocer. Algunos, ¿no? Mientras nosotros nos mantenemos quietos y sabemos que no podemos jugar con nuestra salud y nuestra familia, otros lo ven de pronto de manera un poco más alegre y más folclórica. Entonces, ¿a qué se reduce todo este comentario? A que la información, el manejo de la información debe ser total, debe tener un orden. Y ese orden nosotros se lo damos dependiendo de cómo vamos a manejar esa información. Hablamos entonces ahora de una nueva sociedad, que es la sociedad del conocimiento, que está, digamos, relacionada prácticamente con la sociedad de la información. ¿En qué se diferencia una de otra? Pues la información la recibimos todos, absolutamente todos, ¿cierto? Independientemente del estrato social, del nivel económico, del nivel educativo, de todo lo que ustedes quieran. La información está allí, ahí está. Pero el conocimiento, a ese sí solo tienen acceso determinada cantidad de personas, que no debería ser así. Porque todos tenemos derecho a conocer, todos tenemos derecho a saber, todos tenemos derecho a manejar ese conocimiento. ¿Y de dónde surgió esa teoría de la sociedad del conocimiento? De uno de los grandes administradores, ¿cierto? Que es Peter Drucker. Peter Drucker es después de Taylor y Fayol, quien más ha cambiado toda la teoría de la administración. Es el gurú de la administración, que murió hace 2 o 3 años, de 90 y pico de años, ¿cierto? Este señor, les contaba en algún momento cuando estábamos hablando de las empresas, fue quien dijo que no ha habido mayor descubrimiento que el de las empresas. ¿Quién no conoce, por ejemplo, el dueño de Postobón? ¿Cuál es el dueño de Postobón, muchachos? Es correcto. ¿Quién es el dueño, por ejemplo, de, a ver, de las finanzas, de las villas y todo esto? El Grupo Aval. Luis Carlos Sarmiento Angulo. Eso. Pero si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el ministro de las TIC? ¿Qué me responden? Nada, ¿cierto? Qué cosa tan horrible. Supuestamente algo que deberíamos conocer, no lo conocemos. ¿Y por qué las grandes empresas sí? Porque la empresa de alguna manera influye en todos nosotros y en toda nuestra vida y en todo nuestro entorno. Y la empresa nace, crece, se reproduce y muere, igual que el ser humano. Y la empresa es lo que sus dueños quieren que sea, quieren sus directivos. Las personas que están al interior pueden llegar a hacer de esa empresa. Una empresa es sólida, una empresa es estable, una empresa tiene equilibrio si quienes la conforman de alguna manera hacen parte de que todos los procesos, los procedimientos, las estrategias se cumplan. Pero eso lo hacemos las personas, ¿cierto? Y entonces, ¿qué tiene que ver el conocimiento con la empresa y con la información? El conocimiento lo adquirimos, ustedes lo están adquiriendo, ¿cierto? A través de una empresa. Desde cuando somos pequeños, a no ser que haya una palabra que en algún momento nombramos aquí, que es ser práctico, que es aprender por sí mismo, ¿cierto? Entonces, solamente esas personas que en algún momento lo han logrado en la vida, sin ir a una universidad,
sin ir a un lugar especial para aprender a hacer empresa y a manejar empresa, han logrado ese tipo de situaciones, ¿cierto? Pero quienes en la mayoría de veces hemos tenido necesidad de ir a un lugar para adquirir conocimiento, lo hemos hecho a través de una empresa que vende conocimiento. ¿Qué hacemos con los niños desde pequeños? Llevarlos a una empresa para que comiencen a aprender. Más adelante vamos a ver, cuando alguien lo decía por ahí en una parte, que la inteligencia, las personas inteligentes, ¿sí? En la nueva sociedad del aprender, está basada en cómo se va a enseñar. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo vamos a enseñarle a niños que ya prácticamente solo están aprendiendo a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir? Y de ahí en adelante, ya toda esa información lo están manejando a través de ordenadores. Y entonces, ¿cómo les vamos a enseñar? Pues a través de la sociedad de la información y de la sociedad del conocimiento. Dice Drucker, que era un pensador austriaco, la importancia de la productividad del conocimiento a partir de los procesos de sistematización y organización de la información. Mire todo lo que les acabo de contar, ¿cierto? O sea, yo puedo tener toda la información del mundo, pero si no la tengo en orden, no puedo manejarla. Ustedes se pueden llenar, yo les puedo decir todos los días una cantidad de conceptos, una cantidad de información, pero si en este momento hiciese un ejercicio diciendo la compañía tal, 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 ¿qué concepto sistémico está aplicando? No sé qué tanto ustedes me puedan dar respuesta. ¿Y por qué? Porque esos conocimientos uno los guarda para el momento, por ejemplo, del parcial, pero no en su cotidianeidad. O sea, yo no estoy pensando en ese momento si lo que estoy haciendo es holístico o heurístico o hermenéutico. Aun cuando de alguna manera yo les digo, ¿ustedes qué creen? Cuando yo les digo, ¿ustedes qué creen? Ahí en ese instante ya están poniendo en práctica la teoría de la interpretación. Eso es hermenéutica. Pero si yo les digo a ustedes, así a rajatabla, oiga, alguien dígame rápidamente qué es hermenéutica. Tengo que esperarme a que alguien vaya y mire en el computador para, si ya lo acabamos de ver, si lo explicamos. Sí, pero no es de mi cotidianeidad. Entonces lo que yo tengo que aprender es a manejar esa información y saber, sin necesidad de que nadie me lo recuerde, que en ese momento estoy haciendo una interpretación de una información que alguien me entregó. Entonces es uno de los ejemplos que colocaba yo en el parcial. Oiga, pero si él está interpretando que no hay organización, que el informe de ventas no está claro, que es una interpretación que le da el gerente. Y esa interpretación lo está llevando a cometer una serie de errores y está entrando en una entropía. Si ustedes analizan, es como jugar un poco con los conceptos y con las palabras, pero que finalmente nos van a llevar a encontrarle una razón a todo esto que estamos aprendiendo. El conocimiento, decía Drucker, se ha convertido en una nueva fuente de producción de la riqueza. Mire esto que es clave para todos nosotros. Fuente de producción de riqueza, y ahora les explico por qué, cuya capacidad se incrementaría progresivamente, la cual les llevó a vaticinar que a finales de los 70 el sector del conocimiento generaría la mitad del Producto Interno Bruto de la economía mundial. ¿Por qué planteaba ese Drucker? Porque es que lo que produce riqueza es el conocimiento. Si ustedes van a trabajar en alguna organización, tienen que llevar un conocimiento. Ustedes no pueden llegar allá a aprender en este momento. Entonces, que aprendieron administración, que aprendieron sistemas, que aprendieron cuestiones de industrial, que aprendieron cuestiones de derecho, que aprendieron... Algo deben llevar para que la empresa los contrate. ¿Y cuál es su riqueza? Su riqueza es el conocimiento. Ese conocimiento es el que más adelante, o ya,
en algunos casos, les está haciendo que obtengan ingresos. Y en la medida en que usted va adquiriendo más ingresos, va creciendo y va también de alguna manera teniendo la posibilidad de entrar a competir con otros. Si usted se queda aquí con lo que hablamos hoy, posiblemente va a estar igual que cuando comenzó su carrera de administrador. ¿Por qué? Porque todavía, y discúlpenme, no tiene un título. Y ahora también, digamos que se valora el conocimiento, que no debe ser así, a través de unas equivalencias dadas en diplomas, y en certificados y en cosas de esas, ¿cierto? Y si usted no lo entrega, pues qué pena, pero no cumple con los requisitos. Ah, pero es que yo sé mucho. Encontré la palabra empírico. Yo soy empírico. Yo he aprendido por mí mismo. Yo lo que sé hoy a nadie se lo aprendí. Yo lo construí. Sí, sí, muy inteligente, señor. Sí, usted sabe mucho, pero no tiene cómo validar que eso que usted me está contando es cierto. Pero si usted muestra el título, ya al menos crea la posibilidad de que lo escuchen, de que usted sabe manejar o los sistemas o los procesos, los señores que son de ingeniería industrial, que digamos que la parte fundamental de los ingenieros industriales es manejar procesos y estructuras, ¿cierto? De conocimiento y de empresa. ¿Y cómo puedo creerle a alguien que venga y me diga, no, yo sé mucho de administración? Créame, yo sé. Sí, cómo no. Claro que le creo. No es tan sencillo. Entonces Drucker decía, no, la producción de riquezas la da cada uno en términos personales con su conocimiento. Porque yo puedo tener una máquina que me genera riqueza, ¿sí? Pero ¿y cómo la manejo esa máquina? La tengo que contratar a alguien que la sepa manejar. La máquina no se maneja sola, ¿o sí? Y le digo, oiga, vaya, ande. Y claro, inmediatamente ella arranca. No, señores. Hay alguien que tiene que tener conocimiento para aprenderla y para hacerla producir. Y esto ya lo veía Drucker, mire, desde 1993. ¿Cierto? Pero digamos que cuando comienza a desarrollarse ese conocimiento, él lo resume en 1993. Hay un libro muy importante de él que se llama La gerencia, de Peter Drucker, muy, muy interesante para los administradores, donde nos habla no solamente del crecimiento de las empresas, sino en ese momento importante, el líder, el liderazgo. Algo que en este momento ya nos están llamando a decir, reconsideren que deben existir líderes en la organización. ¿Por qué reconsideren? Porque los líderes tienen algo que infortunadamente, si no se maneja bien ese liderazgo, va a terminar con evitar totalmente, el crecimiento de la empresa, porque se cree que él es el único que sabe, que es el único que toma decisiones y que los demás deben obedecerle. Ese es el problema del liderazgo más manejado, ¿sí? Pero cuando lo planteaba Drucker en el 93, ¿cierto? Todavía el liderazgo no había caído, es decir, se requerían líderes, más, para ser más exacto. Se requerían líderes que asumieran el manejo de la organización. Era importante ese líder. Y nos lo dicen todavía. Necesitamos un líder fuerte. Pero ustedes han visto, y hoy, sin nombrar a nadie, como un gran líder, bueno, malo, regular, como ustedes lo quieran tildar, ha caído por exceso de poder. Ahí está el mal manejo del poder y el creer que es el único que puede lograr las cosas. El mesianismo, que es eso, que se creen los únicos, que se creen los
eh, irreemplazables casi siempre terminan mal. El único Mesías que existió fue Jesús, en su momento, allá. Y fue el único que en su momento tenía razón, pero que por esa misma forma de ser terminó con que los demás no le creyeran. E infortunadamente para él y para las personas que lo seguían terminó muerto. Entonces, ¿por qué hago esta relación de una serie de conocimientos, una serie de informaciones con el manejo personal y con la actitud personal frente a nuestros propios familias, frente a nuestros propios compañeros, frente a los propios dueños de una organización? Lo único claro es que la verdad no es de nadie, absolutamente de nadie. Así ese conocimiento en un momento determinado le dé ese liderazgo y esa posibilidad de que sea respetado. Pero si yo finalmente caigo en hechos que no son reconocibles o que están atentando contra una norma, contra una ley, contra un principio, pues finalmente a mí me va a ir mal. Aquí también planteamos que la sociedad del conocimiento es una innovación de las tecnologías de la información y las comunicaciones, donde el incremento en las transferencias de la información modificaron en muchos sentidos la forma en que se desarrollan muchas actividades en la sociedad moderna. Eso no hay necesidad de explicarlo. Todo se está modificando. La forma de vestir, la forma de hablar, la forma de pensar, antes enmarcadas en unos conceptos cerrados. Debe haber cambio porque la tecnología nos está llevando a ello, porque la modernidad nos obliga a utilizar las máquinas para hacer más gestión, más desarrollo y mejor trabajo. Por eso dice que el concepto de sociedad del conocimiento hace referencia, por lo tanto, a cambios en las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las técnicas de información y comunicación en el ámbito de la planificación, de la educación, de la formación, de la organización, gestión del conocimiento y del trabajo del conocimiento. Entonces esa sociedad del conocimiento es todo lo que nos rodea. ¿Y de dónde sale el conocimiento? De la construcción de ese conocimiento. Entonces lo que ustedes aprenden hoy, mañana pueden utilizarlo ojalá, con algunos cambios. Eso es lo más importante del conocimiento, que usted pueda llegar a resolver situaciones de diferente forma. Una sola verdad no existe, o una sola respuesta no existe. Existen diferentes respuestas para llegar a una que sí es la verdadera. ¿Y cómo vamos a tratar de que todas esas verdades terminen en una sola verdad? A través de la interrelación, a través del consenso de muchas personas que tienen diferentes formas de ver una situación, pero que finalmente si se relacionan, si cambian de pensamiento en términos de compartirlo, van a llegar a una respuesta única. Vamos a terminar esta primera parte con la sociedad del aprender. Hay una serie de, digamos, de conceptos que nacen desde la educación, ¿cierto? Y nos llenan en un momento dado, de tanta información, ¿sí? Que a veces esa información no nos permite pensar diferente, ¿sí? ¿Por qué? En los primeros años, ustedes no los alcanzaron a vivir,
la historia y la geografía eran parte fundamental de la formación del estudiante. Y entonces a nosotros nos tocaba aprendernos las fechas. ¿Ustedes recuerdan qué día es hoy? Es el 6 de agosto de 1958. ¿Qué es el 6 de agosto de 1958? A ver, mi chinito, rápido, sin mirar por allá en alguna parte. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? O se me fueron todos. ¿Ya los 6 de aburrí? agosto. ¿Ah? Jueves. No, profe, no, señor. Es el cumpleaños de Bogotá. Ah, carajo, estos chinitos, ¿se dan cuenta? ¿Se dan Jueves. cuenta? Hoy es el aniversario de la fundación de Bogotá. 490 y pico de años. ¿Cierto? ¿Alguien se acordaba? ¿A alguien le importa? En cambio nosotros, digo nosotros, yo soy de esa escuela, me tuve que aprender, porque si no, llegaba a clase y me decían, ¿cuándo cuándo Jiménez de Quesada fundó a Bogotá? No, yo no me acuerdo, yo no estaba ese día. Tome su reglazo en una mano. Esas eran las épocas nuestras. Iban a darle quejas al papá y el papá decía, bien hecho, a ver si así aprende. La letra con sangre entra, era esa forma de mirar cómo le enseñaban a los niños de esa época. Casi a los golpes era que uno aprendía, ¿cierto? Le colocaban esa tarea que yo les coloco, por ejemplo, para el lunes. Entonces, un párrafo. Imagínense que uno tenía que decirles un párrafo. Y si no era que uno no había estudiado. La tabla química, por llevarlos a algo que vamos a ver más adelante, que ustedes para eso se pongan en contexto. Alguien en algún momento se aprendió los 103 elementos de la tabla química. ¿Alguno lo sabe? ¿Todos los 103? Y yo se los digo: hidrógeno, helio, litio, berilio, oro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, neón, sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro, argón, titanio, vanadio, cromo, manganeso, hierro, níquel, cobre, zinc, y les puedo decir los 103. ¿Alguno de ustedes sabe al menos el primero? ¿Se dan cuenta cómo ha cambiado el mundo? Profe, ¿cuál es el 103? El zinc. Y hay uno nuevo que es una combinación de una serie de ¿qué? De cambios que ha hecho la ciencia. La ciencia ha estado innovando, ¿sí? Por ejemplo, el acero, que es una combinación de aluminio, creo que es con hierro, ¿cierto? Para hacerles otra pregunta, ¿cuál es uno de los huesos, es el más largo, el hueso más largo que tiene el ser humano? ¿Cuál es? El fémur. El se me olvidó. Esternocleidomastoideo. Esclerotoidomastoideo. Es correcto. ¿Se dan cuenta? Y eso tenía que aprendérselo uno. De memoria, mis chinitos, de memoria. Aquí no hay tal de que usted llegue y no, espérenme, yo miro el internet y ahí mismo tengo para quebrar al profe. No, era ya o ya. No tenía ninguna posibilidad. Eso cambió. Y cambia. Y entonces tenemos que idearnos nosotros, los que de alguna manera Profesor, enseñamos, sí, el esternocleidomastoideo es un esternocleidomastoideo, músculo. esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un músculo, no un hueso. Sí, ya lo cambiaron, de verdad. A mí me lo enseñaron como hueso, el hueso más pequeño incluso que hay. No, El ese no es el hueso más esternocleidomastoideo no pequeño. es un músculo que queda por los lados Es un del músculo, profe. cuello. Bueno, averigüen ahí juiciositos y después, Ese no es el hueso más pequeño. ¿cuál es el Ahí más les pequeño? corrijo. Cuente que para eso estamos. Cuenten que para eso estamos. ¿Cuál es el más pequeño? Más pequeño es el umbis. ¿El qué? ¿Cuál es el hueso más pequeño, chinitos? No me dejen
incógnita. Está en la nariz y se llama ungui. Es el hueso nasal, es el hueso más pequeño. Es que yo me equivoqué en la pregunta, era el nombre del hueso más pequeño, lo dije. No, Y el el nombre, seno más luego es su músculo. sí, es un músculo, sí. Eso. Imagínense después de 50 años venir a conocer la verdad. Me engañaron todo el tiempo. Bueno, en fin, ¿qué es lo importante de todo esto? De verdad, créanmelo. Todos los días Que, se aprende, profe. claro, acabo de aprender después de 65 años. eh, Y el ¿Cómo es esta cosa? Bueno, pero la idea es que los que enseñamos ya no somos importantes. ¿Pueden creerlo ustedes? En la sociedad del aprender ya no es importante tanto el que enseña como la forma en que se aprende. Miren esto que les estoy acabando de contar. ¿Sí? No es importante lo que se enseña, sino la forma como se aprende, aun cuando hay una contradicción. Porque si no hay enseñanza, pues no hay aprendizaje. ¿Cierto? Dígame. Dice acá, las escuelas se ocupan de enseñar a los alumnos a leer, a escribir, a calcular y a pensar. Por tanto, en la medida en que los ordenadores son herramientas, aquí vamos a entrar con los ordenadores, son herramientas esenciales para realizar esas actividades en la sociedad, su utilización por parte de los alumnos para llevarlas a cabo resulta inevitable. Eso lo estamos viendo en este momento. No prepararemos a los alumnos para el trabajo enseñándolos a utilizar papel y lápiz, procedimientos aritméticos y fichas de catálogos de bibliotecas cuando el trabajo se realiza con el ordenador. Lo decían Alan Collins en 1998. O sea, él ya veía cómo, cuando hablábamos ayer, creo que fue ayer, que encontrara un estudiante que pueda hacer una suma mental de 17 más 35, ¿cierto? En 2 segundos, sin acudir a la calculadora, pues eso es muy complicado porque ya, de verdad, créanmelo, nos hemos acostumbrado tanto a las calculadoras que nuestra forma de construir información a través de la mente está pasando por una crisis. Por eso se critica tanto el papel de las máquinas en relación con el conocimiento y con el aprender. Porque todos de alguna manera estamos siendo influenciados y estamos terminando por desaprender lo que habíamos aprendido. Eso es algo que es un asunto que puede ser polémico, que puede ser discutible. ¿Qué tanto estamos desaprendiendo? Para ustedes que tienen que entregar un trabajo el día lunes, eso que estamos haciendo hoy puede reflejarse por parte de ustedes en las conclusiones y en las dos hojitas o las 2 diapositivas que les dije que debían de establecer como su participación, su comentario, su aporte a esa investigación. Quiero saber cuál es su aporte, qué es lo que ustedes en un momento determinado construyen. Mire que es muy fácil, de verdad, coger y recortar un pedacito de estos y pegarlos en un trabajo, ¿cierto? Es cómo interpreto eso que está allí. Y les comento a ustedes y les digo, y ustedes deberían, en su momento, reflexionar y decir, ¿es cierto? ¿No es cierto? ¿O estoy de acuerdo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque lo he dicho muchas veces, nadie tiene la verdad. ¿Sí? Entonces, ustedes aprenden, pero deben aprender a aprender. Esa es una frase de Vigol, que es uno de los estudiosos de la educación y que ha enseñado y ha preparado temas, no solo a nivel universitario, sino a nivel de doctorados, para aprender. O sea, nosotros los docentes también, claro, obviamente, tenemos que aprender a enseñar. Tenemos que romper con una serie de paradigmas
que nos hacían prácticamente personas que manejábamos la verdad. Era una especie de torre que nos están tumbando. Porque miren ustedes en este momento, miren ustedes lo que acaban de hacer en este momento. Oiga, profe, no es un hueso, es un músculo. Obvio, ustedes tuvieron el momento para investigar y decirme a mí, usted en este momento no está diciendo la verdad, usted nos está diciendo que es un hueso, es un músculo. Entonces, ese tipo de cosas son los que nos demuestran que no siempre se maneja la verdad, no porque se quiera hacer a propósito, sino porque toda la información, si yo no la ordeno, en algún momento me voy a confundir y voy a decir cosas que de alguna manera no son ciertas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que evitar. Y ya lo decía Collins, no debemos enseñarlos a utilizar papel y lápiz, sino ordenables. Ahí habría, y ustedes me ayudan en eso, una discusión. O sea, entonces nos vamos a volver unos casi ignorantes en términos de que ya vamos a saber escribir nuestro nombre en papel y lápiz. O sea, de pronto ya es demasiado exagerado. Los procedimientos aritméticos, imagínense que ustedes no saben sumar, restar y multiplicar, sino que, o sea, yo no entendería ahí, y lo digo desde mi punto de vista, cómo podríamos aprender a sumar o a sumar dentro de una calculadora si yo ni siquiera sé qué suma. ¿Sí? Pero digamos que es una analogía a lo que Collins pretende enseñarnos. Debemos manejar el ordenador, el computador. Pero para manejar el computador yo tengo que saber. Como en algún momento les decía, ¿cómo es posible que el software de contabilidad me genere un error cuando prácticamente es casi imposible que el computador cometa un error si no es que yo le haya entregado una información que no sea correcta? Entonces así, pues la máquina no va a responder lo que yo no le he dicho que haga. Entonces eso es algo que ustedes dentro de su trabajo pueden debatir, compartir el día lunes. Listo, yo recibo el trabajo a las 12, yo voy a poner juiciosito a mirarlo y ya por la noche conversamos sobre eso. Uno de los retos de la educación en el siglo XXI, las consecuencias del impacto de las nuevas tecnologías en la educación, pues la sociedad del conocimiento demanda el dominio de nuevas estrategias no atendidas en el proyecto de la educación tradicional, se los dije. El estudio incorpora 5 cuestiones claves. La característica de la sociedad del conocimiento. ¿Qué tiene la sociedad del conocimiento? Las actitudes ante las nuevas tecnologías. Yo puedo tener una actitud equivocada frente a las nuevas tecnologías. Yo puedo decir, por ejemplo, no le crean las redes sociales, no manejen porque los están engañando. En lugar de decirles, oiga, ¿por qué no hacemos una crítica o filtramos o revisamos que lo que nos están escribiendo es cierto o no es cierto y no asumimos de que eso es una realidad y que eso es cierto? ¿Cierto? Entonces en eso debemos aprender a manejar las tecnologías. Las interacciones que tanto hemos hablado, conocimiento, saber y entorno digital. El saber, lo que tiene en su cabecita. El entorno digital, ¿dónde están los ordenadores? Los objetivos de la educación y del aprendizaje en la sociedad del conocimiento y el papel de las nuevas tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nosotros en este momento, en este instante en que estoy conversando con ustedes, estamos utilizando de una manera mucho más efectiva, por ejemplo, el computador, entregando una información, expresándolo a través de unos escritos y de unos monos que nos dicen muchas cosas. Los estudiantes, por ejemplo, acá, ¿cierto? Todos quieren conocer, todos quieren saber, todos quieren participar. El estudiante que se aísla, el estudiante que se retira,
el estudiante que va a estudiar pero no está ahí, ¿cierto? Porque de pronto solamente, como dicen algunos, que es la forma más equivocada, que yo solo necesito el título. Entonces, ¿para qué estudió? Ah, no, porque es que a mí, lo que les dije en algún momento, necesito el título para mostrarlo allá, porque si ya sé todo, no, pues se nos volvió el sabio Caldas o qué sé yo, o Sócrates, ¿sí? Todos necesitamos aprender, a no ser personas con, con un muy alto índice de inteligencia, ¿cierto? Que de verdad maneja toda la información. Ni siquiera Sócrates, y también les comenté eso, que decía que yo no sé, yo solo sé que nada sé. Y entiendan que él era el sabio más grande que había en esa época. ¿Por qué? Pues porque la información que él manejaba posiblemente le alcanzaba para tenerla toda dentro de su cabeza. Por eso él era matemático, él era filósofo, él era político, él era arquitecto, él era, o sea, manejaba 10 o 14 disciplinas en su momento con el cimiento que él sabía. Aristóteles, Platón, Sócrates, por nombrar los más representativos y los que más nos nombran en el transcurso de nuestra enseñanza, ¿cierto? Porque ellos tenían la capacidad de aprender lo poco que en ese momento se sabía, pero sin embargo Sócrates decía, yo solo sé que nada sé, porque en la medida en que aprendía, se daba cuenta que le faltaban cosas por aprender. Aprendía esas cosas y volvían y surgían situaciones que él decía, yo nunca voy a terminar de aprender. Por eso ninguno de nosotros, ninguno, vamos a terminar de aprender. Nunca en la vida, ténganlo seguro, nunca vamos a terminar de aprender. El avance de las nuevas tecnologías de la información obliga a preguntarnos por su impacto en la educación. Es cierto que en la actualidad es imposible aprender toda la información disponible y que la memorización no es la estrategia más adecuada de aprendizaje como pretendía la educación tradicional. La sociedad del conocimiento demanda el dominio de otras estrategias como saber buscar la información. Mire la clave, como saber buscar la información, procesarla, organizarla, almacenarla y aplicarla para resolver problemas significativos. Estas demandas urgen la entrada de modificaciones en los sistemas de educación tradicional. Mire que lo más importante, muchachos, y de verdad, créanmelo, cuando yo hablo con ustedes, inmediatamente intento que su forma de mirar todo este conocimiento que están adquiriendo sea útil. Que cuando alguien les pregunte o ustedes tengan un inconveniente o un problema, inmediatamente recuerden estos momentos, ¿cierto? Cuando hablábamos de que debemos tener estrategias y cómo saber buscar la información. Esto me ayuda a tomar decisiones y a tomar las mejores decisiones. Perdón, a tomar las mejores decisiones. Si yo tengo una cantidad de información, pero no sé cómo manejarla, miren, dense cuenta de lo que les sucedió a ustedes, créanmelo. De pronto muchos de ustedes tenían claro qué eran o cómo entender los términos, pero no los organizaron de manera tal que no los llevara a confusión, que no los llevara en un momento determinado a confundir las palabras, porque son muy parecidas, pero todas tienen un significado diferente y se aplican de manera diferente. ¿Por qué? Porque estudiamos para el parcial. Y ese es uno de los graves errores de todos nosotros cuando somos estudiantes. Solo estudiamos para el parcial. Y yo les decía, si hoy les pregunto, hoy, 3 días después, 4 días después del parcial, y les digo qué significa tal palabra, les pongo un ejemplo, pensaría yo, y de pronto estoy equivocado, que muchos de ustedes o se confunden o no recuerdan lo que vimos. Cuando aquí lo explicamos, cuando aquí lo miramos, cuando aquí pusimos ejemplos. ¿Eso qué significa? Que estamos aprendiendo solo para el momento.
Por eso muchos de nosotros, les cuento por ejemplo, y esto es una realidad, lo de un estudiante de contaduría que sacaba 5 en todos los exámenes y salió con una de las mejores eh, calificaciones en su tesis. Cuando fue a trabajar, le dijeron, bueno, venga a ver que usted es un genio, usted es el mejor de su universidad, venga a trabajar. Y no dio pico con bola. No sabía qué era un ingreso, no sabía cómo se clasificaban las diferentes facturas. Eso, ¿por qué? Porque una cosa es que usted aprenda, que usted memorice. Mire que la de memorización aquí arribita no es la estrategia más adecuada de aprendizaje. Y ustedes memorizan para responder al otro día el bendito parcial, no a comprender la información que están recibiendo. Porque con la información y con la comprensión, perdónenme, con la comprensión de la información, ténganlo por seguro que ustedes no se hubiesen equivocado. Porque ustedes no aprenden la definición, sino para qué sirve. Entonces, si yo me memorizo la respuesta, una sola coma, una sola palabra, y ya no puedo dar respuesta, porque la memoricé. Y cuando algo me cambia, o no me lo dicen exactamente, hermenéutica, y significa interpretar, crear en una organización. Y ahí todo el mundo se la sabe. Pero cuando yo le digo que el señor está interpretando que los valores de la contabilidad no son exactos, y le pregunto eso qué es, pero usted no aprendió para qué era la hermenéutica, sino la definición de hermenéutica. Eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. No que se aprendan de memoria, porque eso no sirve para nada. Lo que yo creo que ustedes aprendan es a comprender lo que yo les estoy contando, a estructurar su mente de manera tal que puedan analizar, que puedan construir con sus palabras. Por eso insisto tanto en que al final de su presentación, de lo que vayan a enviar el lunes, lo que me enviaron ayer, me entreguen su personal, su concepto personal. A ver qué entendieron. Porque es que transcribir es muy sencillo, pero no es la realidad que estamos viviendo. La sociedad del conocimiento exige a los sistemas educativos nuevos objetivos, mírenlo acá, como la comprensión, la búsqueda, selección, organización, procesamiento y análisis crítico de la información y actualización de capacidades para la solución eficiente de problemas, como apunta Nickerson. Un aspecto clave de la educación en la sociedad del conocimiento es el desarrollo de la comprensión, que debe ser entendido como una prioridad de los sistemas de enseñanza y de los procesos de aprendizaje. Yo nada saco con entregarles a ustedes información, si cuando entablamos estas conversaciones, por eso al final de cada clase yo dedico por lo menos 20 o 30 minutos a que ustedes me cuenten cómo manejaron esta información, cómo la asimilaron. Muchos de ustedes me contestan de manera maravillosa, muchos se quedan callados y es que como no los tengo a la vista, no puedo saber si sí entendieron o no entendieron, o si están. Por eso es que quiero que participen, y quiero que me digan, oiga, profe, definitivamente esto es importante, es interesante por esto. Y me lo expliquen. Entonces yo analizo, sí, entendieron, comprendieron. Eso es lo que se busca. ¿Sí es claro, muchachos? Bueno, y creo que terminamos ahí. Sí, terminamos ahí, comenzamos a ver mañana el gobierno corporativo. Entonces, esta parte del día de hoy queda hasta aquí, hasta sociedades de la información, del conocimiento y del aprender, y espero de verdad que ustedes en cualquier momento me comenten, me digan, oiga, sí, profe, válido, o no, profe, deje de hablar tanta macumba que usted, no sé si nos hablamos de filosofía, de psicología, de hermenéutica, del griego, del latín y de yo no sé qué. No, lo importante es que ustedes asimilen todo esto, que lo utilicen para su vida diaria, para su formación, para su crecimiento personal. Eso es lo importante para mí. ¿Listo, muchachos? Una pregunta, ¿mañana Sí, no es señor. festivo? Ay, pero yo iba a venir, ¿qué tal? Por eso. No, qué cosa tan horrible. Sí,
Sí, mañana es vestido, nos vemos el lunes. Pero entonces, venga, entonces, por favor, necesito que ustedes me comenten sobre esto que hemos estado viendo. Por favor, con sus palabras, ¿qué es importante? Si es claro lo que estamos conversando sobre todas estas sociedades de la información, del conocimiento, del aprender, sobre cómo en un momento determinado parte de nuestra vida es fundamental que hagamos esa especie de retroalimentación. Cuéntenme. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Sí, señor, profe. A ver, Sí, señor. cuéntenme, de verdad, quiero que lo hagan desde un punto de vista crítico, circular, que analicen, digan, oiga, sí, mire, la verdad es que yo memorizo mucho, mi formación ha sido, infortunadamente, a través de todos estos años, memorística, la posibilidad de racionalizar, de analizar, de interpretar, eh, pues a veces se me limita porque pues precisamente yo aprendo solo para el día, para los 2 días, para el día del parcial, y luego como no tengo ninguna posibilidad de poner en práctica eso, pues se me olvida. No, lo importante es que haya esa comprensión y ese aprendizaje. Cuéntenme, los dejo que ahora sean ustedes quienes comenten. Ávila, que lo estoy mirando acá, cuénteme. Jair Ávila, Ari, profe. Jari, bueno, ay, ¿sabe qué? Póngame una foto ahí bien bonita de usted y yo la miro. Cuénteme, Jair. ¿Me ve, profe? Sí, señora, totalmente. Ari, Uy, mucho es gusto. una niña, un bebé. No sé si un bebé, pero sí, soy niña. Bueno, cuéntame, Jari. Jair. Bueno, profe, sobre lo que usted nos hablaba, el tema de la información, creo que estoy de acuerdo con muchos de esos puntos de vista acerca de que debemos ser más críticos con la información que encontramos en Internet, porque normalmente no toda la información es muy viable. Es decir, mucha de la información que se encuentra en Internet no es de fuentes confiables y a veces las personas cometemos el error de tomar posiciones y opiniones sobre ciertos temas en los que no somos críticos al investigar y nos dejamos guiar por información que no es verídica. Y esto eventualmente crea conflictos de intereses entre las personas y lo vemos todo el tiempo. Y de hecho, incluso en Internet hay casos de personas a las que les han dañado como la, la reputación La o vida, les han la dañado vida. como su imagen personal a raíz de historias falsas que crean sobre ellos por un tema de publicidad o por un tema de como de querer seguidores o cosas de esas que ahora es muy común. Entonces, uno, creo que la legislación colombiana debe avanzar más en temas de seguridad en la parte informática y en temas de protección acerca de como el buen nombre o la honra de las personas para que no cualquiera pueda venir a difamar a otro, más con las redes sociales sobre todo. Y adicional, las personas debemos ser más críticas en los temas, en todos en general, tanto en política, en cultura, en investigar más e ir más a fondo de la información y no comer o creer lo que los demás dicen, sino crear nuestros propios puntos de vista. Muy bien, Jair, muy bien. Perfecto. ¿Quién quiere comentar sobre lo que dijo Jair o sobre lo que hemos visto nosotros de acá? Cuéntenme. Profe, Sí. Jaler Blanco. A ver, cuéntame. Con lo que dice Harry, pues, es totalmente cierto. A veces uno de los motivos por el cual yo creo que la sociedad, y sin mirar ningún estrato socioeconómico, a veces da opiniones sin ningún fundamento por la falta de información que ellos mismos no, no obtienen de una forma autónoma. Por decir, leyendo eh, informaciones correctas y no falsas noticias
que a veces se hacen masivas y lo que hablaban de que le dañan la reputación a una persona, a una empresa o cualquier entidad por una mala información que se puede generar y todo el mundo la cree, pero no van al fondo a mirar quién la escribe, si tiene credibilidad, si tiene un estudio suficiente para dar un valor de información importante. Entonces, yo pienso que, yo creo que es como lo más delicado que está viviendo la sociedad hoy en día. Esa mala información que circula por todos esos medios tecnológicos, por todo lo que se ha vuelto digital. Entonces, yo pienso que una de las razones que el ser humano debería para dejar de para dejar, no, para continuar haciendo lo que ha venido haciendo en los últimos años y es dándole importancia a informaciones que no son veraces y documentarse y antes de apoyar o no apoyar a una persona o a una empresa o a algún tipo, a algún grupo, primero documentese, lea, saque su propio criterio y ahí sí tenga un punto de opinión como criterio propio y no copiar o replicar lo que está diciendo una persona. Entonces, sí, creo que estoy muy de acuerdo con lo que Jari dice y con lo que muchas informaciones de lo que usted nos ha presentado y es eso, por la misma forma de que capturamos información sin saber de dónde viene y de una vez la replicamos y con esta información podemos causar muchos daños. Muy bien, Haren, muy bien, muy de verdad. Muy bien, Hanner, perdón. Válido todo su comentario y esencialmente, digamos, lo que he observado en estos dos comentarios es que la información especialmente debe ser validada, de verdad, créanmelo. Muchas de las cosas que nosotros leemos a diario no cuentan con el suficiente respaldo y la veracidad. La veracidad debe ser lo más importante para cada uno de nosotros. Nosotros no podemos creer todo lo que nos presentan. Por eso se suceden situaciones críticas y lo que ustedes también han comentado sobre dañarle la vida a una persona al dar por cierto lo que otras personas malintencionadas quieren hacer. Muy bien, Hannes, muy bien, lo felicito. ¿Quién otro quiere participar? A ver, porfa. Buenas Sí, noches, buenas noches. Jari, otra vez. Listo, vale. Como para terminar, me gustaría cerrar como con una frase que siempre he considerado que es como muy trascendental y es el tema de que la información es poder. Y Ujú. literal eso es cierto. Por eso es tan importante que los seres humanos nos informemos sobre diferentes temas, no nos quedemos solamente con lo que estudiamos o en el ámbito que nos movemos laboralmente, sino como que todo el tiempo nos informemos. Y adicional es súper importante leer. Y creo que eso es algo que le falta desafortunadamente mucho a la cultura colombiana. No nos gusta leer o como que no nos gusta informarnos y si no es algo que nos afecta directamente, no nos queremos involucrar. Y en este siglo XXI, y ya que estamos en la era de la tecnología y que la información está al alcance de literalmente cualquier persona, sí es muy importante que aprovechemos esas herramientas y como que salgamos de ese status quo en el que nos movemos y en esa zona de confort. Sí, cierto, muy cierto. Y es válido también en qué aspecto, en el aspecto del propio manejo de la información. Es que mire que a veces nosotros también damos respuesta en que la información es mala, ¿cierto? Pero nosotros casi que podemos identificar que hay ciertos grupos o ciertas em, personas que normalmente están emitiendo información falsa y seguimos eh, observándolos, mirándolos y leyéndolos, ¿sí? O sea, nosotros sabemos que no es cierto, pero sin embargo continuamos con ellos, continuamos recibiendo esa información. Entonces, recuerda lo que les dije al comienzo, o sea, es que nosotros construimos lo que nosotros queremos ser. O sea, si nosotros queremos formarnos como personas eh, independientes, y personas cultas en medio de todo, ¿cierto? A través de la información, pues también debemos de seleccionar lo que nosotros leemos,
Lo fundamental del conocimiento es saber qué es lo que se lee, ¿sí? Porque definitivamente, si nosotros caemos siempre en estar leyendo cosas que no son buenas, y sabemos que no son buenas, ¿cierto? Y no tomamos una especie de alcance frente a lo que leemos, pues vamos a continuar en la misma situación. Y si no leemos, peor por ahí. ¿Sí? Pues dice una, pero ¿qué pasa? Porque cuando usted lee, casi siempre usted puede refutar, puede entender y puede manejar la información que lee. Y no le da trascendencia. Tenga la plena seguridad de eso. Porque uno más o menos, digamos, aprende a manejar todo ese tipo de situaciones que se presentan. Listo. ¿Quién más quiere participar? Profe, ¿me Sí, escucha? Hernando. Sí, Hernando, ¿Cómo cuéntame. está, profe? Buenas noches. Bien, buenas Profe, noches. yo pues, bueno, en mi entorno pues yo no tengo hijos, pero pues yo sí hago siempre énfasis me enfoco siempre en la parte de la juventud de los niños. Yo pienso que esto es muy importante, más que todo pues desde las casas, desde la cultura o sí, la cultura que uno le da a sus hijos, y de ahí para adelante desprende muchas cosas para que el futuro pues sea como más acorde a los conocimientos que uno va adquiriendo, y así mismo va desarrollando pues esas habilidades que decía el profesor. Por lo menos lo que decía la compañera, el tema de la lectura es algo muy fundamental, y pues se tiene que hacer desde pequeños, y no es solamente que lean, sino pues intentar enseñarles qué es lo que están entendiendo, y incluso ahí mismo uno también va haciendo los mismos ejercicios, profe. Sí, cierto. Cierto, Hernando. Muy bien. Muy bien. A ver, ¿quién quiere cerrar estas conversaciones, por favor? Por favor. A ver, mi chinita. Jenny. Hola, profe. Hola, Jenny, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Profe, pues quería comentar que acerca de lo último que usted mencionó, de que muchos aprendemos y memorizamos cosas, pero a la final no lo ponemos como mucho en práctica, ¿cierto? Y entonces yo últimamente veo que las empresas también se enfocan mucho en ver la habilidad y las competencias de las personas antes de ver su título profesional. Sí, señora. Eso es cierto. El título no lo hace todo. Absolutamente todo. El título es un medio que se utiliza para llegar a cierta posición. Pero si usted no demuestra que sabe lo que su título dice que sabe, pues definitivamente lo van a descubrir rápidamente. En eso sí, Jenny, tienes toda la razón. ¿Sí? Uno tienes que saber aplicar lo que aprendió. Y la memoria, tenga la plena seguridad que usted se memorizó cosas y cuando va a hablar, se le olvidó. Entonces es más, ¿qué estoy entendiendo, qué estoy comprendiendo y cómo estoy manejando los diferentes momentos y los diferentes temas? ¿Listo, mi Jenny? Sí, señor. Listo, profe, gracias. Bueno, a todos nuevamente, como siempre, muchas gracias por su participación, por estar conmigo en estas reuniones, por aprender a aprender, por desaprender lo que no nos debemos, con lo que no nos debemos quedar. Entonces espero que sigamos en este camino de aprender a aprender. Muy amables y nos vemos el lunes, porque mañana mi chinito me dijo que no quería verme. Hasta luego. Gracias, profe. Sí, Buenas profe, Bueno, noches. muchas hasta gracias. luego. Buenas noches. A ustedes. Muchísimas Luego, gracias. Buenas profe, noches. gracias. Bueno, hasta luego. Hasta mañana, profe. Hasta mañana a todos. Bueno. Bueno, hasta mañana. Chao. Chao para todos. Joana, chao. Feliz fin de semana, profesor. Lo mismo, Roosevelt, que me la haya muy bien.